Y con nosotros el escritor Francisco Martín Moreno, escritor, articulista, colaborador del diario Excelsior, de vuelta, después de un rato de que se fue a otro lado y regresó, comentarista, conferencista, investigador de la historia, no presume de historiador. Es el escritor más leído de México, por mucho y sin duda. Francisco Martín Moreno, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, gracias por también la presentación y gracias por invitarme a platicar con tu enorme Pero cómo no, pues me acabo de enterar que tienes un nuevo libro importantísimo e interesante de la saga larguísima de libros referentes a México y temas que son cruciales de la agenda, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Mis libros son México Negro, México Acribillado, México Sediento, México ante Dios. Mi tema es México. Yo quiero mucho este país y por eso le he dedicado mi vida a este país. Salvo por el penúltimo, en Media Hora a la Muerte. Que es un libro autobiográfico ese, ¿verdad? Fantástico. Pero aquí, en México Engañado, pues yo estaba con mi sobrina. Es donde descubres que tú tienes sangre judía. Sí, mi madre, yo nunca lo supe, mi madre supe que era judía. Ella no practica el judaísmo, bueno, fue perseguida por los nazis y mi padre perseguido por los franquistas, o sea, el fascismo me atacó por los dos lados, querido Pepe, no fue suficiente uno. Todo eso te lo cuenta un tío, recuerdo. Mi tío larga conversación. Antes de morir, porque me dijo, me estoy muriendo, me quedan 3 meses de vida y quiero que conozca la historia de la familia, y tú ni siquiera sabes cómo te llamas. Imagínate, a mi edad que me dijeran eso, Pepe, es increíble. Ese libro lo conversamos hace algunos meses, cuando tuviste la generosidad de venir a platicarlo con la audiencia de Grupo Fórmula. Pero Francisco, hoy te hemos invitado por este México Engañado. Sí. Ya empecé a hojearlo, me quedé pasmado, se me erizaron los pelos porque me estás diciendo que los libros de texto gratuito de historia para 4º y 5º año de primaria son contienen una sarta de mentiras. Mentiras, embustes, Pepe, verdades a medias, insinuaciones subliminales que bueno, confunden a la niñez, la llenan de supersticiones. Se habla de santos, de apariciones de santos, apariciones de vírgenes que mataban monstruos. Es un país laico, según establece la Constitución. Este libro, de los libros de texto gratuito, porque en primero, en segundo, y has de saber, primero, segundo y tercero de primaria, no dan clases de historia, ni en 6º año de primaria. Nada más dan clases en 4º y en 5º. 4º y 5º. Lo cual es una aberración. En el 4º año, todo lo que se refiere a ahora sí que la fundación de la nación mexicana, desde los aztecas y cuanto hay, hasta la independencia. Hasta la independencia. Y luego la segunda, en 5º va. Pero descubriste algo muy importante, que ambos cursos, el de 4º y el de 5º, empiezan exactamente los libros de texto con lo mismo. Lo mismo te dicen a continuación. Lo que el estudiante va a aprender es de la llegada de los primeros hombres al continente americano y la fundación de México. Pero ¿cómo si es lo que dice en el de 4º? Y en el de 5º dice lo mismo. Pues parece que te van a hablar de los mismos temas, ¿no? Tendría que decirte el de 5º. Bueno, el de 5º se refiere fundamentalmente del movimiento de independencia hasta Peña Nieto, porque hasta ahí es el trabajo. ¿Por qué tanto descuido después de tu investigación? Mira, hay descuido, Pepe, pero también son actitudes malintencionadas, perversas. Yo estoy convencido que este libro, los libros de texto gratuito, se escribieron en los sótanos de la Catedral de México o en las oficinas de la CIA. ¿Por qué te lo digo? Porque no es posible que desdibujen así la historia de este país. No es posible que le dediquen 3 renglones a la historia de la Inquisición en México, cuando tú te das cuenta que fue quien no entienda la Inquisición que se dio durante 300 años en este país, no va a entender jamás a México. Bueno, y ocultan todas las actividades perniciosas, los golpes de Estado. ¿A quién está protegiendo la historia oficial? Al clero. A la iglesia. Al clero, fundamentalmente al clero. ¿Por qué? Porque no hablan de todos los golpes de Estado que asestó el clero católico durante todo el siglo XIX. No hablan, por ejemplo, cómo Pepe, estuvieron en contra de la Constitución de 1824, la derogan la Constitución del 24, derogan la Constitución del 57, vamos a una guerra, como la Guerra de Reforma, como consecuencia de la derogación de la Constitución, la Guerra de Reforma que dura 3 años, una guerra que es financiada con las limosnas pagadas por el pueblo de México. Es increíble, Pepe. Ocultan también que intentan derogar la Constitución de 1917 a través de la guerra comisión de historiadores. Estos libros no los hacen. ¿Qué no es serio no los hacen historiadores? El cementerio no es serio. Hay un par de historiadores que redactaron el libro, que son historiadores dignos de respeto. Los demás
no tienen las calificaciones. Si tú comparas, por ejemplo, Pepe, el libro de texto gratuito que salió en 1960 con Martín Luis Guzmán, cuando se creó la Comisión de Libro de Texto Gratuito. La Comisión Nacional del Texto Gratuito, y comparas... Que era López Mateos el presidente, ¿no? López Mateos el presidente y doña Eva, que fue la gran promotora junto con Torres Bodet. Si tú comparas este libro del 60 con este libro del 2015, tú verás el desplome de todo lo que es la transferencia de conocimiento, de información. Es si comparas un libro con el otro, verás cómo tiene una estructura liberal, sólida, bien hecha. Ese libro del 60 es el que tendría que estar vigente todavía en las escuelas de los niños. Pero ¿qué pasa? ¿Cada presidente le pone su sello a la historia? Cada presidente quiere tener su propio sello de la historia. Y entonces, claro, Echeverría hizo su libro, Salinas hizo su libro. El de Salinas no fue malo. No, el Salinas fue muy bueno. Fue 92, ¿no? El de 92, el de Salinas, fue un éxito porque es un libro bien estructurado. Por más que digan que yo no voy a entrar a juzgar en este momento a Salinas. Este libro que hizo Salinas es un éxito notable. Pero si tú comparas el libro que hizo Calderón con el que está en este momento vigente, y toma en cuenta que Calderón se llama Felipe de Jesús Calderón. Sí, sí. ¿No? Bueno, sí. Este libro es un libro que tiene una estructura proclerical mucho más acentuada que en la época de Felipe Calderón. Que en la época de Felipe Calderón. Es increíble. Y somos un país laico, Pepe, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿Emilio Chaifet? Emilio Chaifet es el gran responsable de todo esto. Lástima que ya no esté en el poder, ¿verdad? Porque a mí me hubiera gustado preguntarle. Por supuesto, Aurelio Nuño no tiene nada que ver con esto. Bueno, ¿no traía hasta faltas de ortografía? Sí, tenía 165 faltas de ortografía. Sí, yo recuerdo haber dado esa noticia. 165, pero corrigieron las faltas de ortografía, pero nunca corrigieron el fondo. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que no toquen en este libro, en el libro de texto, por ejemplo, la invasión de 1914, la invasión norteamericana del 14? No tocan tampoco la invasión Pershing. Por eso te digo que parece que cuidaron a los gringos. Le dedican una página completa, completísima, al único personaje que se llama Porfirio Díaz para encumbrarlo, y a Juárez le dan un lugar secundario. Los hombres que están en la rotonda de los hombres ilustres, hombres y mujeres, escasamente los tocan, a muchos ni siquiera los tocan. No tocan, por ejemplo, a Melchor Ocampo, ni a Valentín Gómez Farías, ni a Belisario Domínguez, pero sí tocan a Tintán, a Cantinflas y a los Tigres del Norte, pero no tocan a estos prohombres que te acabo de decir. Si tú ves los nombres de los personajes que están en el muro de honor de la Cámara de Diputados con letras de oro, los omite en buena parte los libros de texto. Entonces digo, ¿qué libros son estos? ¿Cómo? A ver, Pepe, en el año de 2004, los niños que estaban estudiando primaria tendrían 7, 8 años. En 2004, estarían en cuarto de primaria. Ya votaron estos niños, si tú tomas en cuenta, pasaron 11 años, ya tienen la edad de votar, ya votaron. ¿Con qué criterio político votaron estos jóvenes con estos libros de historia? No tienen ni idea de lo que es una estructura republicana ciudadana. ¿Estás llamando la atención de los padres de familia? Sí. Para que se fijen lo que les están enseñando a sus hijos sobre la tesis de que quien controla el pasado controla el futuro. Así empieza tu libro. Así comienza, y es cierto. Es una frase muy afortunada. Muy afortunada. Pero no solamente eso, Pepe, sino no solamente los padres de familia, la Asociación de Padres de Familia, la Academia de la Historia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. ¿Dónde están quienes tienen que vigilar lo que les están enseñando a nuestros hijos en la escuela? Por eso le puse México engañado al libro, y por eso puse al Águila Nacional con los ojos vendados, ciega. El águila ciega. Y claro, creo que esto es lo que tenemos que hacer, porque estos ciudadanos no conocen lo que pasó. Y entonces, si no conocen lo que pasó, como decía bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros nos vamos esta generación y la que sigue, se tropezarán 1 y 1000 veces con la misma piedra, Pepe. No, somos más de 120 millones de personas. Y esto ya es un peligro, el hecho de que nuestras generaciones, las futuras generaciones, salgan tan mal educadas, ignorantes y además llenas de prejuicios y de supersticiones. Esto no se vale. Tú estás convocando a los grandes historiadores de México, serios, los que no se venden por monedas. Así es. Ni por puestos políticos o privados, dices en el libro. Sí. Si lo estás convocando a los que tienen conciencia de búsqueda de la verdad, a que se comprometan a enseñar a los mexicanos del futuro, enseñarles una historia coherente y apegada a la realidad. Exactamente. Y no tamizada, teñida ideológicamente por el
el grupo del poder en turno. Esa es la primera propuesta. Es lo que yo empecé a leer en tus páginas. Sí, ¿no? porque- No lo dices tú, pero así lo Así es, Pepe. Yo me declaro que no soy historiador, yo no soy historiador. No, tú lo dices claro. Yo- Soy un investigador. Investigador, eso sí, amante de la verdad. Sí, y sí. me puedo equivocar porque me pude haber equivocado, pero siempre fue, las veces que me he equivocado, será de buena fe. Pero mis maestros, los grandes historiadores de México, ellos tienen que leer los libros de texto, ellos tienen que hacer un nuevo libro. Van a decir, Francisco Martín Moreno, que eres anticlerical, que Sí. estás ensañado con el demonio de la iglesia Pero no solamente y eso. que ya eres parcial. Pero además es una invitación, Pepe, a la dictadura. Es decir, tú ves, por ejemplo, cómo dicen, en el año de 1876 llegó Porfirio Díaz al poder. ¿Cómo que llegó Porfirio Díaz al poder? Porfirio Díaz llega al poder después de asestar un golpe de Estado al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. No es cierto, ¿cómo que llegó al poder? Y además, a partir de ese momento, empezó a crecer la economía del país. Tampoco es cierto, crecieron unas ciertas empresas, pero tan hubo miseria que por eso está ahí una revolución en este país. Entonces, ensalzan la figura de Porfirio Díaz. Dice, por ejemplo, el 10 de abril de 1919, lamentablemente murió Emiliano Zapata. ¿Cómo que murió Emiliano Zapata, Pepe? No. Lo asesinaron a balazos en la hacienda de la Chinameca por instrucciones precisas del presidente de la República, que se llamaba Venustiano Carranza. Y tampoco murió Venustiano Carranza. Bueno, claro que murió, Pepe, sí murió. Sí, sí. Lo mandó a asesinar Álvaro Obregón. Son cosas que hay que decir. El año pasado que me invitaron a dar una conferencia a Washington, yo veía en las grandes paredes de un salón a los padres fundadores de los Estados Unidos. Ahí veía yo el retrato de Washington, de Jefferson, de Madison, de Benjamin Franklin, de Monroe, todos Que ellos. yo sepa, ninguno ha sido ejecutado. No, ninguno. No, hubo uno. Ni siquiera su memoria ha sido ejecutada. Así es. Murieron todos Aquí todos. en la cama de viejos. Aquí todos. Aquí todos. Han sido ejecutados de alguna manera. Y- por las balas, por Así la es. sangre, por la espada o lo que sea. Aquí todos. Y por la historia. Bueno, entonces dices, por ejemplo, a ver, Pepe, dices, Hidalgo fusilado, Allende fusilado, Aldama Morelos, fusilado, sí. Morelos fusilado, Iturbide fusilado, así de rápidamente, Guerrero fusilado, ¿no? Murió por la patria. Murió por la patria. Luego Melchor Ocampo asesinado, ¿no? Murió por la patria. Así es. Luego, y ya en el siglo XX, por no irnos por no meter tanto la atención en el XIX, en el XX, Madero asesinado. Belisario Domínguez asesinado. Francisco, Bueno, ya nos metiste en el callejón de los, ya. de los trancazos de tener la obligación de leerlo, porque sí vale la pena que los padres de familia sepan lo que los niños están leyendo. Y bueno, los que están interesados en la búsqueda de la verdad podrán encontrar un camino, por lo menos, una luz. Y Pepe, una cubetada de luz, dices tú una aquí, cubeta ¿no? de luz, pero algo que es muy importante, que se cree la Comisión Nacional Redactora del Libro de Texto Gratuito autónoma, tan autónoma como el Como banco, la FEPADE. Sí, bueno. Es un buen punto. Ya te agarré. Ya me agarraste. Sí. Vamos 1-0. Como el Banco de México, como el INEGI. Vamos, Como la UNAM. que el secretario de Educación no pueda meter la mano en esta comisión. Muchas gracias, Francisco A ti, Martín Pepe. Moreno. Te Gracias a agradecemos ti. mucho que hayas estado Gracias por tu aquí con la invitación, audiencia de Pepe. Grupo Fórmula. Encantado. Privilegiándonos con tu presencia. Igualmente, Gracias. Pepe, gracias. Vámonos a una pausa y regresamos con más.